El protoboard es una placa de pruebas con orificios conectados eléctricamente entre sí, habitualmente siguiendo patrones de líneas, en el cual se pueden insertar componentes electrónicos y cables para el armado y prueba de circuitos electrónicos. Que es una resistencia, es un elemento que causa oposición al paso de la corriente, causando que en sus terminales aparezca una diferencia de tensión, un voltaje. Las resistencias o resistores son fabricadas principalmente de carbón y se presentan en una amplia variedad de valores. Multímetro. Instrumento para medir magnitudes eléctricas activas como corriente y potenciales o pasivas como resistencia, capacidades y otras. Las medidas pueden realizarse para corriente continua o alterna y en varios márgenes de medida, cada uno los hay analógicos y digitales. La presente práctica consistió en realizar arreglos en serie, paralelo y mixto utilizando resistencias de diferentes valores. Objetivo. El principal objetivo de esta práctica fue aprender a realizar circuitos en el protoboard mediante diferentes arreglos con resistencias, serie, paralelo y mixto, y la correcta utilización del multímetro para medir el voltaje y la intensidad de corriente. Un circuito en serie consiste en conectar n resistencias de modo tal que el final de la primera coincida con el inicio de la siguiente y así sucesivamente. Conexión del circuito. En los circuitos serie la intensidad de la corriente es la misma para cada elemento del circuito y es igual a la corriente total entregada por la fuente, mientras que el voltaje se distribuye entre cada componente del circuito. La resistencia equivalente del circuito es igual a la suma de las resistencias contenidas dentro del arreglo. Se utilizaron dos resistencias, una de 3.3 ohms y otra de 4.3 ohms. La resistencia total es de 7.6 ohms. Medición de voltaje y corriente en el circuito. El voltaje entregado por la fuente es de 5.69 volts. El potencial en la resistencia de 4.3 ohms es de 3.15 volts y el potencial de la siguiente resistencia es de 2.37 volts. La corriente que fluye a través del circuito es de 0.74 amperes y esa corriente es la misma para ambas resistencias. El circuito eléctrico en paralelo es una conexión donde los puertos de entrada de todos los dispositivos conectados coincidan entre sí, lo mismo que sus terminales de salida. Conexión del circuito. Para este circuito se utilizaron dos resistencias de 5.6 kΩ cada una, la resistencia total del circuito es de 2.8 kΩ. En este circuito el voltaje en todos sus elementos es el mismo que entrega la fuente y es igual a 5.07 volts. La corriente total entregada por la fuente es de 1.8 amperes. Dicha corriente se distribuye entre cada rama del circuito. La intensidad de la corriente en la resistencia de 5.6 kΩ es de 0.9 amperes, siendo la misma para la otra resistencia. Circuito mixto. El circuito mixto es un circuito que se da como resultado de la conexión de sus elementos tanto en serie como en paralelo, es decir, es una combinación de los circuitos en serie y paralelo. Conexión del circuito. En este circuito conectamos en serie la resistencia de 1.8 kΩ y esta a su vez la conectamos con otras dos resistencias de 10 kΩ y 1 kΩ, las cuales se encuentran en paralelo. Cálculos de circuito. Para encontrar la resistencia equivalente primero debemos reducir el circuito en paralelo, para después tener dos resistencias en serie, las cuales simplemente se sumarán. La fuente alimenta al circuito con 5 volts y todo el circuito cuenta con una corriente de 1.85 mA. Es importante recordar la manera correcta de realizar mediciones eléctricas utilizando un multímetro.
Para mediciones de voltaje el dispositivo se conecta en paralelo con el elemento al que se le desea determinar su potencial. Para mediciones de la intensidad de la corriente el multímetro se conecta en serie con la carga a la cual se le va a determinar dicha magnitud. Esto con la finalidad de obtener resultados más precisos y evitar dañar el aparato. Conclusiones de la práctica. Los conocimientos adquiridos previamente en clase fueron vitales para el correcto desarrollo de la práctica, ya que les dimos una aplicación física a la teoría aprendida. Principalmente creemos que lo que más nos sirvió fue haber hecho unas simulaciones de circuitos en la computadora utilizando el programa virtual Breadboard, ya que al momento de realizar la práctica estábamos familiarizados con la forma de conectar elementos en la placa protoboard. Al término del desarrollo de la práctica, se logró aprender entre otras cosas la manera correcta de realizar circuitos en un protoboard, la conexión de circuito serie, paralelo y serie paralelo con resistencias de diferentes valores, logramos aprender cómo utilizar el multímetro para medir el voltaje y la intensidad de la corriente total en cada elemento pasivo del circuito elaborado. De igual manera hemos aprendido cómo determinar el valor de una resistencia utilizando el código de colores. En general la práctica se realizó de forma ordenada, en tiempo y forma como se había estipulado, logrando al término de esta, cumplir con todos los objetivos planteados al inicio de la misma.